15 está la verdad absoluta del Evangelio. O sea, si puedes tener una vida de placer, pues para que llevas una vida de sacrificio. El Evangelio no necesita de la psicología, el Evangelio no necesita de la filosofía. El Evangelio La ciencia sí necesita. es correcto. ¿Qué onda, gentes? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este su programa Evangelio Simple. Estamos muy contentos de estar aquí realizando nuevamente un episodio más para ustedes. Siempre es un gusto saber que están del otro lado de la pantalla y también siempre es padre la convivencia, los chistecitos, la relajación, pero por sobre todo meditar en la palabra de Dios. No crean que somos puro chiste y puro jajaja y jiji, sino que sí nos meditamos en la palabra de Dios y eso es lo que realmente nos trae en esta noche. Y bueno, la palabra de Dios siempre nos llena, nos ilumina y nos guía. Como les comentábamos anteriormente, recientemente acabamos de abrir el canal de YouTube, se llama Evangelio Simple. Lo estamos poniendo en el muro de Facebook, en la página de Evangelio Simple. Ahí ponemos los videos también ligados a YouTube para que sea más interactivo. Ahí nada más suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones. Y bueno, hablando de esto, les pedimos que nos compartan, que le den me gusta y que hagan sus comentarios. Vamos a dar la bienvenida aquí en el estudio y vamos a empezar aquí por Dama. ¿Cómo estás, Dama? Buenas noches. Bien. Gracias, bienvenida. Abraham. Saludos a todos allá en la casa y pues seguimos aquí dándole, aprendiendo más, tanto nosotros como ustedes, de la palabra. Excelente, excelente. Siempre es bueno meditar en la palabra de Dios. Y damos la bienvenida. ¿Qué onda, Eliezer? ¿Estás medio dormidón? Actívate. No, estoy al 100, estoy pilas. Actívate. Saludo a todos mis familiares de Tabasco, a todos aquellos que nos ven a veces. Los saludo, los amo y saben que están en mi corazón. Tienes mitad de tu corazón allá. En Tabasco. Sí, un poquito menos. Una fracción. Excelente. Bienvenido, Eliezer. Un 3.16. Dice la raza. Un 16, o sea, poquito. Un 16. Liz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos que nos están viendo. Ahora ya cambié de lugar, ya ando por acá, en las orillas. Sí, decidimos movernos un poquito Somos los mismos, pero en diferente ubicación. Para que no se aburran. Para engañarlos. No, un gusto estar con ustedes y compartir con ustedes lo que es palabra de Dios, ¿no? Y como dice Abraham, ya tenemos canales y que creen, también nuestras huerquillas, ¿no? Ahí quieren andar haciendo sus novedades. Entonces también si pueden las apoyan. Ellas están encantadas y fascinadas de poder hacer algo aquí con nosotros. Sí, están haciendo sus primeros pininos, como dicen, pero realmente disfrutamos. Digo, no somos... Digo, cada quien respeta el punto de cada quien. Yo detesto a las personas que... Un músico quiere que su hijo sea músico, un pintor quiere que su hijo sea pintor, un albañil quiere que su hijo sea albañil. Yo no soy, a mí me molesta ese tipo de cosas, pero aquí realmente ellas fueron las que pusieron gorro, literal, ¿verdad? Queremos participar, queremos hacer algo. Y bueno, ahí sí yo comparto el darle la oportunidad, darle un abanico de opciones y que ellas sean las que decidan, pero no sesgarlas como un robot a que si yo soy pastor, quiero que también sean pastor y suben la foto del niño diciendo, aquí está el futuro pastor, del pastor para las naciones, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Entonces, aquí estamos diciéndoles, ellas iniciaron solas y les pedimos ahí, por favor, que les comenten, que ellas, bueno, las mayores que son Sofía y Yare, ellas leen los comentarios y también se fijan en los views, entonces ahí nada más coméntenles y ellas van a recibir sus saludos, ¿verdad? sus comentarios. Bueno, vamos a dar inicio a este episodio. Estamos en Corinto, en la carta de Corinto, ya estamos a punto de terminar la primera... Nombre. No, primera de Corintios, versículo 15 está largo porque es demasiada doctrina. Bueno, entonces, pero ya andamos en los últimos capítulos de la primera carta. Ya estamos en la parte final. Sí. Y yo creo que el capítulo 16 es más corto.
No, más corta. Sí, ya. pero vemos que Pablo entró. Son más las salutaciones. Pablo sí. inició exhibiendo exhibiendo las faltas de la iglesia o las áreas de oportunidad, corrigiéndolas, y ahorita entró en el capítulo 15, entró Con a todo. doctrina, pero A degollar su matona. mala doctrina, ¿no? Sí. Todo lo que estaban desviando. Lo denso. Eli, deja estar viendo a mi marido así, por favor, ¿sí? Estoy oyendo. Ahora resulta. Me cohí porque se puso así Siento como que lo ves muy románticamente. Sus ojitos, no lo ven, pero sus ojitos Tierno. brillaron. Sí, sí. Ahora resulta. Sus ojitos No, carnositos. pero es que el capítulo 15 es la base de la fe. Así es. O Entonces, sea, según los comentaristas, la joya del evangelio es el Efesios, pero el centro, el ombligo del evangelio es Romanos, pero el brazalete de oro, vamos a llamarle así, es este capítulo de El 15. Sí. 1 Corintios Ah, 15. no sé. Valóralo. Es que, mira. Valora Me hubieras tu dicho pastor, eso cuando valora tu pastor. me hubieras dicho eso cuando empezamos el Cuando capítulo empezamos. 15 para ponerme más pil, más. es Para despertar. es muy No, lo que yo sí veo es que está muy, o sea, trae mucho, es muy denso, o sea. es que si tú lo ves de la perspectiva secular, o sea, si tomáramos el capítulo 15 no como un análisis cristiano, sino como un análisis secular, si fuera un libro, si fuera un pasaje secular, tiene una tesis, una antítesis para sacar un concepto de la verdad absoluta que trae el capítulo. Entonces, cuando nosotros dicen, es que tú crees que tiene la verdad absoluta, bueno, en este capítulo 15 está la verdad absoluta del evangelio. No puedes ni hacerlo ni a derecha ni a izquierda, tienes que irte por el centro. Y entonces la manera en cómo el apóstol Pablo hace garras a la iglesia de los Corintios con este tema, siendo que los corintios idolatraban a los filósofos e idolatraban a los falsos maestros y a los falsos profetas. Le dice, si los falsos maestros, los falsos profetas tienen la capacidad de enseñarle esto, que es la esencia del evangelio, ustedes se van a dar cuenta que lo que ellos les enseñan son puras patrañas. Y eso es el evangelio real. Entonces, en pocas palabras, el apóstol Pablo en el capítulo 15 le dice a los corintios, ¿quieren practicar la fe cristiana? ¿Quieren practicar la vida cristiana? Esto es la vida cristiana. Y sí, yo te digo, yo realmente en el tenor de la escritura de Pablo sí siento como que del 14 para atrás fue como que más vivencial, más confrontativo, más de la vida cotidiana, y ahorita ya entra así como que se sintió donde sí, pone el cimiento de la fe. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo 15 en la secuencia que traemos. Ok, ahorita vimos en el ya ando trabándome. Vimos en el capítulo anterior lo que era que Pablo está explicando a la iglesia de Corintios cómo es posible que no puedan entender lo que es la resurrección del cuerpo, ¿no? Y entonces les dice, si ustedes no creen esto, vano es todo lo que hacemos, vano lo que predicamos, somos testigos falsos, total. Es una exhortación, y ahorita lo que sigue es, bueno, si ustedes creen esto, entonces vamos a ver el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Es decir, si ustedes están bautizando en el nombre de Cristo y no creen en la resurrección, entonces su bautizo es a través de los muertos, ¿no? No, es que el punto ahí, Liz, es que ellos tenían adoptaron una mala doctrina que se bautizaron, es decir, como no quiero decir marcas porque no me vaya a quitar El algoritmo de Facebook. Sí, como hay una doctrina que dice que si tu familiar murió y no alcanzó a bautizarse, para entrar al cielo, entonces tú te bautizas por él. En su nombre. En su nombre te bautizas. Entonces, el apóstol Pablo no está afirmando esa doctrina, ni está diciendo que esa doctrina es buena, sino lo que está el apóstol Pablo es usando su distorsión teológica Contra ellos mismos. exactamente, es como decir, bueno, si los gordos no existen, ¿por qué comes tanto y estás tan gordo? ¿No? Entonces, eso es así.
Entonces, el hecho es que el apóstol Pablo toma el argumento de que si ustedes dicen que la resurrección no existe, entonces ¿para qué bautizarse por un muerto que no, ya no existe, ya no está? Entonces, hay una doctrina, hay dos doctrinas de estas creencias. Sí, pero estas no son religiones, estas son sectas. Hay dos sectas, una que bautiza por los muertos y la otra que dice que el ser humano deja de existir al momento de morir. Entonces, esas son herejías. Entonces el apóstol Pablo dice, usa esta herejía para contraatacar la misma ideología de la no resurrección. Versículo 36, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Ahí sí habla de la persecución, ¿o no? ¿Es correcto? Sí. Bueno, hablando de la persecución. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, entonces, si el hecho de que la resurrección no existe, ¿para qué ando yo peligrando mi vida que me vayan a matar por algo? Hermano, sí. No, o sea, No se arriesguen, si creen, no creen en la resurrección, no se arriesguen mejor. Vivan Su vida. Pues sí, o sea, al final de todo te van a matar, te van a agarrar como antorcha para alumbrar la ciudad por Nerón, por algo que no tiene ningún fin. Mejor no lo hagas, deja de ser cristiano y vive tu vida. Versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Se pone el mismo, ¿verdad? Como Sí. ejemplo de esa De todo lo dificultad de lo que diaria. ha sufrido para poder llevar este evangelio, y todo esto lo está diciendo en vano. Si no, Cristo no ha resucitado, entonces bebamos, comamos y y todo hagamos para qué, nuestra dijo santa aquel. regalada gana. Es que, y sí, ¿de qué no? Porque haz de cuenta que la iglesia tenía un problema con ese punto, por eso el ágape era un desbarajuste. Entonces dicen, ¿para qué le enderezo de su desbarajuste si no hay resurrección? No, en lugar de quitarle su desbarajuste, invítenme. Como O sea, dicen en el rancho, ¿no? Si te va a portar mal, ahí me avisan. Sí, o sea, si puedes tener una vida de placer, pues para que llevas una vida de sacrificio, porque al fin de cuentas la vida de Pablo era de sacrificio Sí, y en vano, porque no hay resurrección. y en vano. Sí, porque si al final todos vamos a morir, ¿qué más da lo que estoy haciendo? O sea, Lo que morir hagas, y hasta así ahí es. es la vida. Entonces mejor Si para no hay que- trascendencia ya. O sea, el Vámonos. El punto de En Pablo vano. es tremendo, porque está depositando el peso en la resurrección. O sea, no existe evangelio sin resurrección. Y el versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí se explícalo. O sea, hablando de este tema, es el hecho de que al final adoptar las nuevas doctrinas lo están torciendo totalmente. Es que ese era un Ah, dicho... De Menandro. Menandro. Sí, estudia la estrellita. Es que en el pasado me estaba durmiendo. Ya y no, algo que se dice- tomó. Tomé café. Sí, es correcto. Es un dicho que el apóstol Pablo lo usa para argumentar el mismo punto. El mismo punto es que si ustedes creen que la sabiduría es a través de la filosofía, si ustedes se ponen a oír a filósofos y eso lo quieren adaptar al cristianismo, y si ustedes oyen a los gnósticos y lo quieren adaptar al cristianismo, lo único que van a hacer es, como decíamos en programa pasado, hacer un Frankenstein, hacer un ¿cómo se llama? El jorobado de Notre Dame, ¿cómo se llamaba? ¿Jorobado? No, Una gárgola. no, el jorobado tenía su nombre. ¿No recuerdan? No sé. Lo estaban viendo ayer. Bueno, discúlpenme, no recuerdo el nombre ya traigo a las niñas del para que nos jorobado, digan. Sí. pero entonces él está haciendo una figura sin forma. ¿Por qué? Porque está distorsionando la verdad bíblica, y eso, créanme que eso no es un problema solo de Corintios, es un problema hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas creen que la filosofía, cuántos creen que la psicología Está por sobre. que creen que eso puede ayudar al evangelio?
No, el evangelio no necesita de la psicología, el evangelio no necesita de la filosofía. El evangelio. La ciencia sí necesita. Es correcto. La ciencia, el evangelio complementa las áreas que la ciencia no puede alcanzar. Así es. Entonces, lo que el apóstol Pablo le dice, tan locos ustedes creyendo que de todo pueden hacer algo perfecto. Nuevo. Como decía cuando los Gálatas, ¿no? El evangelio es pesado, es glorioso, pero bueno, vamos a añadirle la ley, para que ya entre la ley y el evangelio, bomba. Entonces el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, el evangelio no necesita de nada. En este caso, lo que el apóstol Pablo le dice, el evangelio es poder, autoridad, no se equivoquen, no necesitan de nada el evangelio para tener poder transformador. Versículo 74 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, esta iglesia se creía muy espiritual, se creía muy conocedora, con mucho conocimiento, y al final Pablo está exhibiendo que no conocen ni lo que es la doctrina básica. Entonces, ¿qué van a conocer a Dios, no? Pero la última frase... Para vergüenza. Para Vuestra lo digo. vuestra lo digo. O sea, a ver, tengan vergüenza, neta. Penita ajena de ustedes mismos, ¿no? Sí, es así, es pena ajena tuya, compadre. De veras, porque imagínate, creerte que lo sabes todo, que tienes un conocimiento de otra galaxia. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben esto? Si en lo más, que en lo que más deben de tener macheteado, no lo tienen, o sea... Vergüenza les Y en da. nuestros días es igual. Yo creo que la iglesia es... hay una frase que a veces escucho, es atacada pero yo pienso que no es un ataque, creo que nos hemos dejado influenciar por todas las corrientes filosóficas que a veces, por ejemplo, yo estaba pensando en el feminismo, o sea, no es una corriente filosófica, pero sí es Sí, una... sí lo es. Sí lo es. Sí, Bueno, ¿cuántas personas o mujeres en las iglesias están apoyando este tipo de corriente y muchos puntos que ellas manejan o ellos manejan es en contra de lo que Dios estipuló, en contra de la Biblia? Entonces ahí es parecido a lo que Pablo dice, ¿verdad? Sí. También te dejas llevar por lo que dicen otras personas, por lo que piensan, te dejas influir por eso, pero desgraciadamente no conoces, no sabes quién es Dios, por eso te dejas influenciar. Es por que eso se oye te bonito, realmente se oye bien, o sea, ¿qué daño hace? Al contrario, parece que está dignificando a la mujer, sí, ¿no? Pareciera. Y por el otro, o sea, ni el machismo es bíblico, ni el feminismo es bíblico, o sea, Dios no sobrepone al hombre sobre toda la mujer, ni Dios sobrepone a la mujer sobre el hombre. Entonces, no creo, lo que decía Dama me gusta el hecho de es que es el resultado mediático, ¿no? Porque al final de todo, ¿qué es lo que desea el ser humano? Resultado mediático. Entonces yo como pastor, ¿qué quiero? Más gente. Y me dice, ¿sabes qué? Este tipo de evangelio, donde tú puedes incluirle poco de regresión, poco de psicoanálisis, poco de esto. Imagínate. Sí, porque realmente eso es. O sea, cuando nosotros sin el deseo de satanizar nada, sino cuando nosotros le ponemos un toque a la iglesia de empresarial, cuando nosotros le ponemos un toque de filosofía, cuando nosotros le ponemos o sea, al final de todo la Biblia tiene todo eso, no necesitas ir al mundo, cuando hablo al mundo, hablo de los avances humanos, no necesitas ir sobre los avances humanos cuando tú tienes los avances infinito, por decirlo así. Oye, Eli, por ejemplo, ¿no? Que se puso de moda, digo de moda porque yo empecé a saber de varios pastores que estudiaron psicología, ¿no? Pues que ya muchos pastores, para que fuera una herramienta de ayuda en cuanto a apoyo de terapia a las familias de la iglesia, consejería. Pero imagínate predicar y estar poniendo más valor a esas herramientas de ciencia que la misma palabra, o sea, la palabra no necesita, el evangelio de Cristo no necesita nada de ese tipo de herramientas,
si se hace desde ese punto de vista, pues, no, o sea, no se necesita. Sí, estás equivocando el rumbo, porque al final nosotros no podemos decir, es que voy a complementar la Biblia con la psicología. No la necesita. Sí, o sea, en el escenario un pastor con Biblia y sin psicología va a triunfar, pero un pastor sin Biblia y con psicología está errado. Sí, porque... Complementándose, obviamente. Ni complemento. No, es que yo te voy a decir, Abraham, o sea, cuando nosotros hablamos de la psicología, yo puedo hablar de recursos que la psicología tiene para poder que una persona se sienta cómoda para hablar contigo de diferentes temas. Pero el consejo no puede ser psicológico. El consejo tiene que ser bíblico, centrado en lo que la Escritura dice. Pero el asunto aquí es que la psicología, por ejemplo, voy a dar un ejemplo hipotético, que a mí, bueno, no es hipotético, Sucedió. Sí, algo que me pasó a mí. Yo estaba dándole consejería a un matrimonio. Entonces, ellos no son cristianos. Yo aquí en mi casa, que es casa de ustedes, recibo personas cristianas y no cristianas a las que les doy consejería bíblica. Entonces, ellos creen que es consejería psicológica, pero realmente es psicología bíblica. Consejería bíblica. Entonces, en el punto es que llega un punto donde ellos ya estaban estables, porque los consejos bíblicos, eso es lo que nos dan una estabilidad. Entonces, el esposo dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a ir con una profesional. O sea, si así con el pastor estamos estables, con una profesional vamos a estar mucho mejor. Entonces fueron con la profesional y ellos bien me dijeron, mire, muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, nos despedimos, gracias, pero vamos a ir con una profesional que nos recomendaron. Dijo, la verdad que hemos crecido, hemos avanzado bien. Entonces yo le dije, oh, está bien, no pasa nada, no me voy a sentir. Van y no pasó ni un mes, creo, menos de un mes, y ya estaban de vuelta. ¿Qué pasó? Que no, allá no. No, que dijo mi mamá que siempre no. Dijo, no, ya no estamos divorciando casi. Oye, pero no es para hacer valer, darle un valor, o sea, decir, no, la psicología no sirve o esta ciencia no sirve. Pero no da la solución. No, pero, o sea, creemos que la Biblia está por sobre todo, la palabra, el evangelio, pero ¿de qué sirve? O sea, yo lo que digo, la psicología y todo eso sirve. O sea, el punto que voy, dama, es que la psicología lo que puede hacer es evidenciar mis problemas. Pero dar no me un los va a diagnóstico solucionar. del problema, pero no la solución. No la solución. Eso es cierto. Entonces, tú puedes decir como matrimonio cristiano a un terapeuta, a alguien que da terapia, tú puedes decir con él y te va a dar el diagnóstico de tu problema. Ahora bien, si tú le sigues por la rama de la psicología, la solución tiene cierto estándar, porque es humano. De hecho, la psicología es una de las ciencias no comprobables. Es decir, aún si tú haces un análisis histórico de la psicología, muchos años fue marcada como no ciencia, porque no es una ciencia exacta. No te da un resultado exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la consejería bíblica, es usar las herramientas que me da Freud para poder entender el problema que hay en un matrimonio, pero la solución de eso es la Biblia. Entonces, yo no descalifico, porque es bueno. Yo tengo un amigo, Abraham, que es terapeuta, y muy bueno. Métele aquí, ¿cómo se dice? Publicidad, amigo. Paga publicidad, Abraham. Paga, Abraham. ¿Verdad? Y aquí te promovemos. Entonces, me ha ayudado bastante y me ha servido, pero, ¿A poco sí? Pero no, ¿cómo? ¿A poco sí? Me ha ayudado a detectar mis problemas, pero quien tiene la solución a mi problema es la palabra del Señor.
Entonces, Pero, sí hay cosas pero en las fíjate, que... Eli, aquí, o sea, lo que yo voy es, por ejemplo, cómo hay en retiros espirituales. Yo he sabido de no, o sea, de asociaciones, no, es que no sé qué vienen siendo. Sí, asociaciones religiosas que en retiros, o sea, yo tenía una amiga que es psicóloga y pues ella sabe de herramientas que usa la psicología, que en retiros aplicaban cosas de psicología, pero oye, es un retiro cristiano que se supone, ¿verdad?, que tu herramienta pues es la palabra, tú vas a exponer la palabra. Entonces ya ves que meten que juegos y que rallies y todo ese rollo. Bueno, le metían herramientas psicológicas y luego ya les andaba porque, por ejemplo, metían regresiones, que son cosas bien pesadas, delicadas. o sea, y luego decían, no, es que se nos endemonió. No, ¿cuál se endemonió? O sea, fue una herramienta que no debía ser mal usada, y luego allá, imagínate que la gente pues se pone confunden, sensible, confunden eso confunden, con sí, demonio. o sea, no pueden mezclar ese tipo de Algo que herramientas. algo que Y en platicaba, grupo. algo Pues que- es que al final lo que está diciendo Pablo, ¿no? O sea, Ujú. dejen de estar metiendo herramientas que al final no les van a servir. Y es que decía Abraham en una de nuestras pláticas que decía él, no puedes dejar a una persona abrirle su herida y dejársela abierta. Ajá. Porque se va a ir sangrando y se va a morir allá donde Se va a va. desangrar. Entonces, pero ahora, el tema, cuando nosotros hablamos del tema de la Biblia es, te hiere, te lastima, pero te cura. Así es. Pero ahora, pero si hay un punto donde hay personas que no quieren sanar. Se resisten, sí. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, en el caso de mi relación con Abraham, que es tóxica, Con tu psicólogo, no conmigo. y no contigo, Conmigo. tú y yo somos tóxicos. Tóxico, sí. Amén. Entonces, pero realmente cuando nos confronta la Biblia, no nos confronta en que yo estoy no siendo un buen amigo, tú no estás siendo un buen amigo, ahí es donde está el punto. La Biblia podrá sanar nuestra vida, pero si nosotros no queremos aplicar la verdad bíblica a nuestra vida, seguiremos heridos y Así seguiremos en una mala actitud. Entonces, el apóstol Pablo le dice, la evidencia real de que ustedes tienen al Espíritu Santo en sus corazones y que las manifestaciones que ustedes hacen no son ni copiadas, no son no son falsas. La evidencia es que ustedes, esta es la base. Tienen que entender que Jesucristo es Dios. Tienen que entender que Él murió. Tienen que entender que Él resucitó y que la muerte no tiene ninguna autoridad y que en un momento Cristo será con el Padre, con el Espíritu Santo, reyes sobre todas las cosas. Entonces, si ustedes no entienden esto englobado, ustedes no tienen nada y vergüenza. Pena me da por ustedes porque al final de todo, ustedes de tener un regalo tan grande como es el Evangelio, lo distorsionaron a tal manera que ustedes están perdidos. Ahora, yo les pregunto, le dijo Pablo a los Corintios, ¿qué son ustedes? ¿Somos cristianos? No, tú no eres cristiano porque no crees en la resurrección de Cristo. Nada. Entonces, soy una iglesia, no eres una iglesia porque no crees en la resurrección de Cristo. Así es. Entonces, no es solamente no son datos lo que le está dando el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes han dejado de ser iglesia. Si no regresan a este redil, ustedes no son una iglesia. Se han dejado influenciar tanto por las dogmas o por las filosofías externas que han olvidado lo que los hizo ser iglesia, ¿no? Versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es decir, si ustedes se creen tan filósofos, no pueden comprender esta misma duda que ustedes tienen, y luego lo sigue aclarando. En versículo 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios les da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, poniendo el ejemplo, ¿verdad? De Sí, la de semilla que tiene que morir para que salga Así es. lo bueno. Así también que nosotros, viva si hemos de la resucitar, planta. primero tenemos que morir para Así después es. tener ese cuerpo glorificado que es la promesa, no, de vida eterna. Qué padre ejemplo puso, bien sencillo. Bien práctico.
Kelly, ¿por qué te han callado? ¿Por qué no te callamos? Y el versículo 69 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de los aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Ahí sí ya me revolví todo. Está muy denso esos temas. Sí, ya porque especificando de que hay diferentes tipos de carne, ¿a qué se refiere? También hay diferentes tipos de semilla, unos que van a resucitar y otros que han de morir. Lo que pasa es que después de la muerte, ¿no? Lo que pasa para cada, por ejemplo, los animales. Habrá un cielo para perros, me dijeron las niñas. Habrá un cielo para perros. si necesitan a alguien que les dé orientación escatológica de los animalitos, busquen a Eliezer Koch, él es muy bueno. ¿De acuerdo? Sí, Ay, ya. Mi hija está traumada desde entonces. Es que, o sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo son los argumentos más fácil de digerir, en el sentido de que no da pie a la reencarnación, no da pie a... Dios diseñó a los seres humanos con una perfección tan definida, o sea, nada se parece al hombre, o sea, Haciendo comparación. cuando hablamos de la teoría darwinista de la creación, que venimos del mono, y cómo fue el primero el Homo, luego el Homo sapiens, luego cómo fue avanzando la evolución humana con el mono. Darwin murió o en sus últimos años de su muerte argumentó que su teoría, o sea, él mismo hizo una antítesis de su propia teoría diciendo que no era correcta. Algunos dicen que murió siendo cristiano, no lo sé hacia esa dimensión. Pero cuando el apóstol Pablo hace referencia, habla de la perfección con la que vamos a resucitar, porque en el antetexto o en el versículo anterior habla de la semilla que es sembrada, esta muere. ¿En qué sentido? Revienta para que salgan las raíces y salga la planta y se haga, es decir, las ramas y todo. Entonces, lo que es una metáfora donde el apóstol Pablo dice que la semilla somos nosotros, que tenemos que morir para poder tener ese acceso a lo perfecto. Entonces el apóstol Pablo dice, y esto perfecto es no como los animales tienen su propio cuerpo y su propia perfección. Las peces tienen su propia perfección. El humano tiene su propia perfección. Y esa perfección que tiene el humano, en pocas palabras, lo que dice el apóstol Pablo es que regresaremos, en ese momento regresaremos a la perfección adámica del primer Adán antes del pecado. Entonces, con un cuerpo glorificado. Esto que está aquí es perfecto, hecho por Dios. No es igual que un animal, no. Él va a resucitar así como está, visiblemente. A lo mejor la barba un poquito más chapeadita, pero visiblemente hermoso como él es. Diría Dios eterno. Entonces, la argumentación del apóstol Pablo es que no se preocupen cómo es cómo va a ser la resurrección, en qué vamos a resucitar o en qué forma vamos a resucitar. ¿En qué forma? Sí, porque el asunto es que cuando nosotros hacemos un estudio ya no bíblico, sino hiciéramos un estudio que tiene que ver con la ideología o tiene que ver con esa época, si nosotros pudiéramos hacer un compendio de los que lo enseñaban los filósofos en Corinto, en el Areópago, nosotros entenderíamos un poquito más, porque habían tantas corrientes filosóficas en cuestión de la reencarnación, en cuestión de la muerte, había muchas diferentes corrientes. Entonces el apóstol Pablo le dice, ustedes están haciendo
están alucinando como si estuvieran drogados en que tal vez seremos como los ángeles, y porque tenían esa atracción hacia Esa lo fijación. desconocido, Sí. hacia lo, entonces decían, a lo mejor vamos a ser como los seres vivientes que vio Isaías, que tenían No, dos ojos, cabezas, que tenían cuernos, que tenían ojo por toda la cara. Dice el apóstol Pablo, no, Dios nos hizo perfectos tal y como somos perfectos, y en esta perfección humana que Dios diseñó, en esa perfección vamos a resucitar. Ok, entonces versículo 41 sigue con eso, dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, es decir, cada una fue creado, Con como dice, con su propia Perfección. con su propia perfección. Versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Yo creo que ese es uno de los más lindos, ¿no? De saber que al final nuestro cuerpo corruptible va a perecer y vamos a tener ese cuerpo incorruptible. Hay algunas corrientes que dicen que o sea, yo sí me agrada esa Filosofía, ese no, esa teología acerca de la resurrección, que dice que vamos a resucitar en la edad perfecta y con un cuerpo perfecto, es decir, Pues a quién no le va. abdomen de lavadero, brazos. Pero es que esa es la Oye. perfección humana, ¿no crees? Oye, Eli, ¿Cuál pero es la perfección entonces realmente divina? Es que Adán así era, dice, si fuera muy así, guapote. si fuera así, imagínate, Cristo tuviera perfectas sus manos y cuando después de que resucitó vieron las marcas de todo el sufrimiento de lo que le hicieron. Entonces vas a ser gordito, No, pero es papá. que- También en la eternidad y por la No, eternidad. te creas. porque las heridas no son imperfecciones humanas. Y Tenían las una razón. Tenían una razón de ser. Pero Bueno, cuando ok. hablamos de la imperfección, cuando dice el apóstol Pedro que lo imperfecto será absorbido por lo perfecto. O cuando dice ya no A mí habrá me- más llanto, no habrá enfermedad. Pero es que no habrá también, por llanto. ejemplo, digo, hablando de esa teoría, lo perfecto, entonces estamos acoplando lo incorruptible perfecto. a un concepto de moda, Humano. porque por ejemplo en este entonces, ahorita, pues lo delgada y el abdomen es lo perfecto. Pero es que siempre ha sido así, en el tiempo griego también. Y era por así. ejemplo en otras culturas que los gorditos son los más, Las las gorditas. gorditas. O sea, Pero- por eso pero digo, no no, es me, perfección. me O sea, cuesta. la perfección es divina. Pero bueno, pero espérate. Ah, sí, sí, sí. Pero déjame seguir Con las ocurrencias. Con tus sueños guajiros, con tus sueños guajiros. No fue sueño. Fíjense, miren lo que me gano por Estudiar tanto. por compartir. No, pero está bien para darle vuelta a todo. Pero fíjate, había un maestro que me dio teología que me gustaba mucho la figura que usó para hablarnos acerca de la eternidad. Y él dice es que la eternidad sería como un medicamento. Porque haz de cuenta que dice, tú vas volando, ¿no? Si lo vemos así de manera figurada, vas volando hacia el cielo y Cristo te está esperando en el cielo y duro contra el virus de la muerte, que es el pecado. Entonces dice que al momento de matar el virus del pecado, dice, lo imperfecto se vuelve perfecto. Entonces, ¿cuál es la imperfección humana? La La muerte. muerte. Entonces, sí, lo Me late otro, más pues, eso. dije, a mí me gusta Sí, pensar. me late más ese sí me... Pero me gusta más pensar, a mí también me gusta pensar Sí, lo aclaraste, que voy a obviamente. regresar a los 15, 20 años cuando estaba yo delgado acá. Lavando la ropa aquí, lavando la ropa. Ah, Pero papá. para mí la edad perfecta son los 30. A mí Sí. también. Ve, Sí, imagínate si esa teoría la manejamos en la edad perfecta, 30, 15, 20. No, es que los 30 30 estaba yo comí. gordo. 30 comí. 30, sí, ya. Así que mejor es la muerte. Mejor esperemos a que imperfección. se llegue ese momento y ya Así lo es. sabremos. Pero es que bueno, el siguiente verso dice, Dice 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. No, sé, ya lo leí, lo siento. sí, Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. amén.
Ya no me falta redundar, ¿no? Imagínate si fuéramos o sea, comparado con animales, a mí me tocaría el cerdo No, o amigo. el elefante. Cerdo está chido. Oye, pero entonces, ¿qué? Lo que habla del animal ahí, ¿qué rollo? Está bien Es- confuso. No, o sea, Humano. ¿por qué confuso? No, o sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es eso, o sea, haz de cuenta de que en cómo nosotros, es que pensar que nosotros ahorita, por ejemplo, yo Eliezer, soy perfecto y soy sin pecado, es una locura. Por eso el apóstol Pablo dice, no, está hablando de la imperfección humana, es decir, tú te hieres, tú te lastimas, tú tienes limitaciones, tú te cansas, tú duermes, esas son imperfecciones humanas. Tú necesitas comer, tú necesitas vivir, tú necesitas relaciones sexuales. Eso es imperfección humana. Entonces, el día cuando Cristo, nosotros estemos sobre la eternidad, las relaciones sexuales no lo harás por un acto de necesidad, sino por un acto de amor. Entonces, todo lo imperfecto se volverá perfecto. Entonces, el punto es cómo nosotros, el humano, cuántas naturalezas puede tener animal, pecador, irracional, inconsciente, terco, necio, testarudo, muchas son las imperfecciones humanas, pero Así dice el es. apóstol Pablo, eso se acabará al momento que te apliquen la inyección eterna. Qué padre. Se va a ir todo eso y todo lo imperfecto que nos heredó Adán se acabará, porque el segundo Adán nos resucitará para vida eterna de manera perfecta. Entonces ya no habrá la imperfección humana en cuestión en la figura literaria del cansancio, del enojo, de la ira, de la frustración. Eso se acabará porque Dios nos reinará y viviremos eternamente estables y felices. Qué bonito. Entonces la felicidad la conoceremos hasta que estemos con Cristo. Correcto. Bueno, versículo 45. Eso quiere decir que mi felicidad no eres tú. Ay, gordita. Versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hablando del postrer Adán de Cristo, ¿no? Sí, es correcto. O sea, ahí está hablando, el primer Adán nos aventó hacia la muerte y el segundo Adán hacia la vida eterna. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Es decir, que nosotros tenemos esa naturaleza terrenal a causa del primer hombre que fue Adán. Es que nosotros hemos sido hechos de la manera terrenal. Nosotros Pero- no somos es que Pero la esperanza es esa, ¿no? Que así como un Lo- hombre celestial, es nosotros que también seremos es celestiales. correcto. Dios va. ¿Cómo? Es que el versículo dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, es decir, el ser humano en sí. Esto es terrenal. Es terrenal. hermano. Pero un día Cristo te va a inyectar tu dosis y eso que es terrenal se volverá. Celestial, así como él Entonces, se hizo celestial. Cristo era ¿qué? Celestial. No, Hombre. pero en el sentido de en sus 3 años de ministerio sobre la tierra Era Dios y hombre. es correcto. Pero Terrenal. al momento de resucitar, Dios. Celestial, Dios. Eterno, glorioso, siempre lo ha sido y siempre lo será. Nunca dejó de ser eterno. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ese sí está fácil de comprender, ¿no? En el hecho de que así como hemos tenido esa naturaleza pecaminosa debido a Adán, también tendremos esa naturaleza eterna gracias a Cristo. Está bien denso lo que le está, lo de Pablo a los Corintios. Así, No, pum, Es que pesado, de cuenta, yo me pesado, lo imagino, pesado. me estoy riendo porque me estoy imaginando. Es decir, a alguien le estás regañando porque no sabe sumar y restar y luego le das física cuántica. Así aquí, o sea, en el capítulo 15 entró con física cuántica, así que explotándole el cerebro. Pero es que ¿por qué lo hizo? Porque ellos creían que Que eran Que, perfectos. lo estaba que todos humillando sabían. Que, prácticamente. que tenían un gran Conocimiento. conocimiento, Sí, un gran y conocimiento. filosófico. bueno, si tu arrogancia te tiene en un, bueno, hablemos de ciencia Sí. cristiana, Ya. teológica, pues ahí les va a ver si entienden Sí. eso. Les voy a demostrar que no saben.
Y que les falta mucho. Así es, versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, Amén. ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, es necesaria la muerte. No, más que la muerte, ¿La es resurrección? necesaria el arrebatamiento de la iglesia en Cristo. O sea, no, esto no es humano, sino es divino. Porque recuerden que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, le dice a los tesalónicas, y luego dice, y los que estemos vivos seremos levantados. O sea, es necesaria la intervención divina para que lo humano se vuelva divino. No divino en el sentido de Dios, porque nosotros no vamos a ser dioses, sino en el sentido de la eternidad. Y es lo que dice el versículo que sigue, es lo que Sí. estás explicando, ¿verdad? Versículo 51 y 52 nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, todos vamos a alcanzar la transformación. Pero esa palabra que dice el apóstol Pablo, aquí les doy un misterio. Ah, tremendo eso, glorioso. O sea, algo que ha estado oculto, pero Dios me lo ha mostrado a mí y yo se lo comparto a ustedes. ¿Saben qué? No toda la iglesia va a morir, pero sí toda la iglesia será transformada. Cuando llegue ese día. Entonces, la esperanza del que muere es Cristo y la esperanza del que vive es Cristo. Y siempre debe ser así. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Es el verso clave. Ay, sí. Pero yo me quiero ir un poquito más para atrás cuando el apóstol Pablo dice, o sea, la sangre y la carne no pueden participar, o sea, lo imperfecto no puede entrar al reino de los cielos. Así es. Usted tiene que ser perfeccionado. Y la manera de ser perfeccionado es que Cristo nos va a perfeccionar. O sea, el último trabajo mesiánico con la iglesia es nuestra perfección. Y su último trabajo mesiánico en nivel de la humanidad es el juicio final en el trono blanco. Pero ese ministerio, el ministerio de Cristo con la iglesia termina en la perfección humana. Entonces, por eso es que dice, lo que vengo diciendo desde el programa pasado es esto, lo que dice en ese verso, sorbida es la muerte, es decir, la muerte dejará de ser, ya no tendrá razón de ser, porque la muerte o nos acerca a Cristo para vida eterna o la muerte nos acerca a la condenación eterna. Entonces, la muerte será disipada para los cristianos porque ha sido absorbida por la resurrección de Cristo. Entonces, si tú no crees en la resurrección de Cristo, tú no tienes victoria. Y es lo que sigue en los siguientes versículos, que yo creo que son muy famosos, no por lo bonito que suenan, Sí. pero son difíciles de comprender porque al final Pablo Claro. se los está recalcando porque no lo habían entendido. A Y manera de literatura suenan bien, Sí. pero a manera de de concientizar, comprensión, de comprensión. es difícil. 55, 56 y 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la muerte ya no tendrá lugar y lo que antes nos condenaba a caer a la ley ya no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque para eso ha venido Jesucristo. ¿Algo más que comentar? ¿O ya terminó con el último versículo? Ya con el No, sí. es que tengo, pero luego me regañan, así que mejor. Que el cierre, lee el otro y que Bueno, sí, que ándale. Chama cierre. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sepan que toda nuestra doctrina, todo el trabajo que hacemos no es en vano porque esa resurrección existe para Cristo y va a existir para nosotros. Eli, tu comentario final de 20 minutos. No, ya llevamos como 50, ¿verdad, productor? Es que el punto Paulino en su recta final
es la muerte deja de ser, la muerte deja de reinar, el pecado ya no gobernará nuestra vida, seremos eternos porque es lo que Cristo nos prometió. Entonces, ese último versículo es muy interesante para los que viven persecución cristiana. Así es. O sea, no hablemos de nosotros que vivimos en este paraíso. La verdad que nosotros no sufrimos, pero hay hermanos que viven en zonas donde el evangelio, hay una intolerancia al evangelio. Este verso le aplicaría a ellos. Nada de lo que ustedes están invirtiendo y cómo ustedes están enfrentando la muerte. Porque eso es lo que dice Pablo. Yo he enfrentado la muerte porque sé que voy a resucitar. No es en vano. No es en vano decir los que murieron en el circo romano, los que murieron aserrados como Isaías, los que murieron a espada como Jeremías, los que murieron de manera cruel y despiadada, los que dice el libro de Hebreos, dice que algunos, las mujeres recibieron a sus muertos, algunos fueron aserrados, algunos fueron, dice el apóstol Pablo aquí, no es en vano, porque estamos convencidos y seguros que resucitaremos de entre los muertos. Entonces, yo creo que el verso que más aplica como paralelo para este verso es cuando Job le dice, la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta, mujer fatua, has hablado fatuamente, le dice, ¿acaso de recibir lo bueno y lo malo de Dios? No, de algo yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Así. Entonces yo creo que es el verso que se acomoda a eso y entendamos, hermanos, que la base de nuestra doctrina es la resurrección y nosotros tenemos que esperarlo. Dice Carlos Spurgeon, decía, o Charles Spurgeon, decía que el cristiano verdadero se levanta todos los días y ve por la ventana y dice, ¿será hoy tu venida, maestro? Entonces yo creo que la iglesia no debería de tenerle ni miedo a la muerte y sí debería estar todos los días esperando que Cristo venga por nosotros y esto imperfecto que nosotros somos se termine y se convierte en lo perfecto. Entonces lo que el apóstol Pablo nos explica aquí en una síntesis, vamos a llamarle, es que los corintios no serían perfectos, pero si descansan en esa doctrina, eso les da la esperanza de un día llegar a la perfección. Así es. Se habían desenfocado, ¿verdad? Por completo los corintios, como muchos a veces. Pero lo peor es que lo agarran como modelo de avivamiento. Sí, pero comprender realmente nuestra doctrina nos hace centrarnos y comprender cuál es nuestra esperanza, ¿no? El de siempre esperar el Cristo y nuestro cuerpo resucitado. Y es realmente porque al final en esta vida siempre vamos a tener pesares. Saber cuál es la mejor, meta. sí, porque no tenemos persecución ahorita tal vez, pero al final como que la vida misma es cansada. Así es. Es difícil. No, y es verdad, o sea, hace realmente una tesis y una explicación de cuál es la meta, es decir, a dónde vamos a llegar y qué es lo que nos espera. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este nuevo episodio. Estamos contentos de que nos hayan seguido, de que hayan visto el programa. Ayúdenos compartiendo, entren a YouTube y los esperamos en el próximo programa. Saludos. Los queremos, bye. Bye. Un abrazo.